saluda con gusto su servidor, el psicólogo Eddie de Asesoría Humana. Hoy tenemos un tema muy interesante, del cual vamos a hablar. Empecemos. El tema de hoy es seguir o no seguir las reglas. Seguir o no seguir la ley. Bien, ¿la ley para qué se hizo? Pues todos van a decir para cumplirla. ¿Las reglas para qué se hicieron? Para cumplirlo. Pero ¿hay una razón de ser, de seguir al pie de la letra una ley? ¿O las reglas? Esto tiene una respuesta relativa. ¿En qué aspecto es esto de lo relativo, de un sí o un no seguirlo? Depende de las circunstancias. Antes que seguir una ley, como seres pensantes que somos, debemos utilizar el sentido común, que es el sentido menos común que los seres humanos utilizamos en muchos aspectos de nuestra vida, y por ello nos va mal. Ahora bien, ¿por qué se hicieron unas leyes? ¿Por qué se hicieron unas reglas? Una ley hay que cumplirla en el sentido de que si la cumplimos obtenemos un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Que las cosas funcionen. Esa es la razón de ser de una ley, de una regla. Una regla es como decir un guión que nosotros vamos a seguir al pie de la letra, siempre y cuando no afecte nuestros intereses y los de la colectividad. Cuando nosotros seguimos una ley o una regla, pero esta afecta a los demás, a terceras personas, caray, espérate, pongámonos a pensar, utilizar el sentido común, que es una ley que no es del todo útil y no da el beneficio que hace un momento comenté. Y lo mismo la regla, el guión de cómo hacer las cosas. Las cosas se pueden y se deben hacer, repito, siempre y cuando se obtenga un beneficio tanto individual como colectivo. Cuando la persona hace las cosas bien, va a obtener buenos resultados, porque la regla va dictando cómo debemos actuar y qué es lo que no debemos hacer. La respuesta relativa que les acabo de comentar es que si utilizamos el sentido común y vemos que esa regla o guión no funciona, o que esa ley no funciona y no debemos de cumplirla porque no están dando resultado, bueno, pues el sentido común nos va a decir hasta cuándo, hasta qué límite cumplirlo y no pasar más allá de las cosas, porque las cosas no funcionan. Ahora bien, hay que conocer suficientemente bien las reglas y las leyes para saber cómo romperlas. ¿Sí? Suena un tanto raro, pero aquel que no conoce las reglas, que no conoce las leyes, fácilmente puede equivocarse y al desconocerlas, incurrir en su incumplimiento. Y es tan mal el no saber, el no conocer las reglas y las leyes, por mal interpretarlas, por simplemente incumplirlas, por desconocimiento, que conocerlas perfectamente y saber por dónde aplicar nuestro sentido común. Cuando conocemos la ley y la regla, el sentido común sabe perfectamente dónde encajarse y poder brincarse dichas reglas, para que las cosas sigan funcionando. El sentido común nos va a dictar cuáles son nuestros límites, hasta dónde sí, hasta dónde no podemos avanzar. Pero cuando conocemos perfectamente la naturaleza de la regla y de la ley,
Podemos ir un paso más allá, más adelante, adelantarnos, prever ciertas acciones y ciertas consecuencias. A veces no es tan malo romper una ley o brincarse las reglas, porque lo que debemos hacer es buscar un beneficio colectivo y personal, siempre y cuando no es beneficiar, que no beneficie exclusivamente al individuo y dejar de un lado a los demás. Y siempre buscar el no perjudicar a nadie. Con este razonamiento nosotros vamos a decir, sí es bueno romper la regla si las circunstancias lo ameritan. Entonces, conozcan la ley, conozcan las reglas para saberla cómo brincar, pero no es tanto cómo brincar, cómo ir un paso más allá y prever acciones y consecuencias. Por eso la respuesta relativa la sigo repitiendo. No es bueno, sí y no. Es malo, sí y no. Esto es un juego de palabras aparentemente. Simplemente sentido común y adaptar nuestras acciones a las circunstancias en beneficio de los demás. ¿Ok? Yo quiero dejar el tema abierto a mis amigos suscriptores para que mediten en cualquier circunstancia de su vida el cómo ustedes pueden aplicar el conocimiento de una regla, prever acciones, consecuencias de sus actos y poder inclusive ir más allá de ellas, es decir, poderlas romper. Les dejo esto como tarea, como una reflexión en la cual ustedes van a recibir bastante beneficio meditando en ello. Por ahora, su servidor les dice un hasta pronto con los próximos temas. Gracias. Adiós.